Buenas tardes, vamos a inmediatamente a iniciar. Ya comencé con la grabación. Siempre pongan sus nombres y matrícula una vez yo inicie con la grabación, porque me he dado cuenta de que antes de la grabación no se queda el registro, por lo que deben hacerlo después que yo inicie con la grabación. Entonces, ya visto las 5:20, vamos a iniciar con el tema de hoy. La presentación. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a tratar el tema de la oferta monetaria. Eh, ya en capítulos anteriores ya hemos visto lo que es el dinero, hemos visto la función del dinero, cuáles son sus tres principales funciones en una economía: medio de intercambio, medida de cuenta, unidad de valor y depósito de valor. Entonces, el dinero como activo realmente juega un rol, no solamente como activo de intercambio y refugio de valor y unidad de cuenta, sino que hay mecanismos que operan dentro de lo que es la oferta monetaria, que hace que la cantidad de este o disminuya o aumente según la necesidad de la política monetaria. Es decir, que la política monetaria, como parte de la política económica, que pone en funcionamiento un banco central, que también vamos a tratar en temas posteriores, las funciones, la arquitectura de todo el sistema monetario y financiero de la República Dominicana, como es el Banco Central y la Superintendencia de Bancos, que juegan un papel esencial en lo que es la fiscalización de toda la institucionalidad monetaria de nuestro país. Y es la que se encarga de darle un seguimiento pormenorizado a lo que son los elementos propiamente dichos de la oferta monetaria. Eh, un segundo. Bien, entonces veamos qué es la oferta monetaria. Ya le indiqué qué es el dinero en definitiva, cómo la teoría cuantitativa del dinero de alguna forma determina o teoriza en cuanto a la cantidad de dinero que se produce en una economía. Ahora vamos a ver específicamente lo que es la oferta monetaria. Y lo que nos dice la teoría macroeconómica es que es toda cantidad de dinero que existe en manos del público en un momento determinado. Es decir, que estamos hablando del dinero en circulación. O sea, es la oferta monetaria, de alguna forma, tiene que ver con la cantidad de dinero que existe en manos del público en un momento determinado. ¿Es lo mismo oferta monetaria o masa monetaria? Sí, se le dice indistintamente. Que podemos hablar de lo que es la oferta monetaria, la oferta de dinero o la masa monetaria, indistintamente. Y podemos decir que es la cantidad de dinero disponible en una economía para comprar bienes, servicios y títulos de ahorro en un momento
determinado. La oferta monetaria es determinada de manera conjunta por el sistema bancario privado y el Banco Central del país. Es decir, tenemos que diferenciar lo que es la base monetaria de la masa monetaria. Son dos cosas diferentes. Entonces, el dinero como activo en una economía se puede generar ya sea por la política implementada por el Banco Central o, como veremos, por el mismo sistema bancario que crea dinero sin necesidad de que el Banco Central emita moneda. Entonces, esos dos elementos tenemos que tenerlo presente porque eso es lo que vamos a explicar más adelante de cómo la banca, siendo instituciones que no crean el billete en sí, pueden crear dinero llamado dinero bancario. Eh, el proceso de toda oferta monetaria tiene varios protagonistas. O sea, intervienen varias instituciones e instancias y entes económicos que juegan un rol de interdependencia en todo el proceso de la oferta monetaria. La principal institución en todo este andamiaje monetario lo representa el Banco Central. Es la entidad que vigila el sistema bancario y responde por la conducción de la política monetaria. Es decir, es la institución que a través de sus instrumentos monetarios, que también vamos a mencionar como el Banco Central a través de su política, oh my God, que entorpece. Entonces, el Banco Central, a través de la política monetaria, juega un rol principal, porque es la institución principal de todo el sistema. Lo vigila, de alguna forma, a través de las estadísticas de emisión monetaria, puede determinar si hay necesidad o no de más emisión monetaria. Es decir, es un rol bastante delicado y un rol que sirve de equilibrio a todo el sistema. De los cuatro actores que tenemos, que es el Banco Central, los bancos e instituciones de depósito, los mismos depositantes y los prestatarios de los bancos, el Banco Central es el que juega el rol principal. Y después viene lo que son los bancos o intermediarios financieros, como se les conoce, que son que juegan una labor de intermediación financiera, es decir, que aceptan depósitos de individuos e instituciones y conceden préstamos. O sea, la intermediación financiera está sencillamente basado en su labor de intermediar entre el Banco Central y los ahorrantes, los prestatarios de los bancos. Por eso se le dicen intermediarios financieros, porque están distribuyendo el ahorro generado en la sociedad hacia fines productivos, a quienes lo necesitan con fines de consumo e inversión, es decir, personas que acuden a esas entidades a buscar préstamos porque no tienen o no quieren en el momento hacer uso de sus ahorros, sino que lo cogen prestado de personas que depositan esos recursos a cambio de una tasa de interés que le pague el banco. Entonces, dentro de estas instituciones de intermediación financiera, tenemos lo que son los bancos comerciales, que estos son entidades financieras que reciben depósitos, prestan, dan servicio de cambio de moneda o de divisas, etcétera. Al mismo tiempo, sirven como agentes de cobro y de pago, tanto para los impuestos del Estado como para los servicios públicos e incluso privados en algunos casos. Es decir, que todos estos servicios los ofrecen los bancos comerciales, recibiendo a cambio un pago por los mismos. Están también las asociaciones de ahorros y préstamos que se especialicen en algún tipo de préstamos en particular. Hay asociaciones de ahorros y préstamos que son de hipotecarias,
sencillamente prestan con esa finalidad, aunque ya hay una frontera bastante no muy bien dividida entre lo que es las asociaciones de ahorro y préstamo y los bancos comerciales, es decir, las diferencias se han desdibujado. Están los bancos de ahorro mutuo, las uniones de crédito, las mismas cooperativas también fungen como instituciones de intermediación financiera con otro tipo de estatutos o de marco legal que en nuestro país es un tema porque incluso para la Asociación de Bancos y la misma superintendencia hay un proyecto como de hacer que algunas entidades cooperativas pues sean supervisadas por la superintendencia de bancos, no así por el IDECOP, que es la institución que vela y da seguimiento a las funciones de las cooperativas en el país. Pero eso es otro tema. Entonces, también tenemos el rol dentro del proceso de la oferta monetaria de lo que son los depositantes, que no son más que los individuos e instituciones que mantienen depósitos en los bancos. O sea, con la finalidad de resguardarlos, es decir, de tenerlo como un depósito de valor, en el sentido de que esos fondos puedan ser utilizados en un futuro para ya sea inversión o consumo. Todos hemos sido depositantes en alguna entidad bancaria en nuestro país y sabemos perfectamente a qué nos referimos cuando hablamos de este agente de la economía financiera. Y por último, tenemos los prestatarios de los bancos, que son los individuos e instituciones que solicitan fondos en préstamos a las instituciones de depósito e instituciones que emiten bonos que son comprados por las instituciones de depósito. Pero hay algo que tenemos que descomponer en todo esto. Cuando hablamos de oferta monetaria, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, sabemos que es el dinero en circulación y que ese dinero en circulación sirve para muchos propósitos, ya sea para consumir bienes y servicios, ya sea para hacer inversiones financieras, en fin. Pero ¿qué es en definitiva? Tenemos dos categorías. O sea, no hay el dinero en sentido más líquido y el dinero ya un poco más difícil de hacer líquido. O sea, la oferta monetaria va a estar determinada por lo que entienda en el momento que lo es. Pero la gran convención que existe en materia económica es que la oferta monetaria es el M1, la masa monetaria 1, así es que le llaman en la terminología de los bancos centrales. Y esa masa monetaria, 1, 2 y 3, son indicadores de activos financieros que pueden ser utilizados como dinero monetaria o masa monetaria. Por ejemplo, la masa monetaria 1 o M1 es igual al efectivo fuera de los bancos más los depósitos a la vista. Entonces, el efectivo fuera de los bancos son los billetes y monedas en circulación. Todo lo que en este momento está circulando en la economía en billetes y monedas. Es el dinero más líquido, pues es el que se usa cotidianamente para hacer las transacciones de lugar. Y todos aceptan dinero como medio de intercambio. Esa es la forma más básica de masa monetaria. Pero también tenemos lo que son los depósitos a la vista. ¿Cuáles son esos? Son cuentas que pueden ser utilizadas a través de cheques. O sea, usted puede girar cheques a favor de a favor o computada o imputada a dichas cuentas. Y se puede usar como dinero porque sirve para hacer transacciones. O sea, usted le da un cheque, paga un bien, un servicio que usted consume y quien recibe ese cheque firmado por usted le está dando una cualidad de dinero, es decir, sirve para intercambiar. Por lo tanto, la masa monetaria 1 es la masa monetaria más líquida que existe en la economía. Líquida en el sentido que puede ser utilizado más rápidamente como dinero. Entonces,
Hay otra clasificación de masa monetaria, que es la masa monetaria 2, que no es más que todo lo anterior, ¿verdad? Lo que dije que era masa monetaria 1, M1, depósito y billete de circulación, más depósito a la vista, y entonces se le suman los depósitos de ahorro, que son depósitos que usted tiene que ir a la banca para poder retirar. O sea, no es que sencillamente es tan difícil de hacerlo líquido, pero tampoco usted puede disponer de sus fondos si no va a retirarlo por ventanilla en un banco. Entonces, en sentido, eh, en sentido amplio, esto es lo que se le llama masa monetaria, lo que está en circulación más los depósitos a la vista, y en ocasiones se le añaden lo que son los depósitos de ahorro en instituciones financieras que son retirables a través de ventanilla. Por otro lado, ya conociendo el rol, el proceso, ¿verdad?, de la política monetaria, cuáles son las instituciones que intervienen o los entes económicos que intervienen, como el Banco Central, los bancos de intermediación financiera, los depositantes y los prestatarios. Son cuatro. Pero, y que existe una oferta monetaria que está determinada por el M1, el M2, que son el dinero en sentido estricto y el dinero en sentido amplio. El dinero en sentido estricto, o M1, es billetes y monedas en circulación más los depósitos a la vista, y el dinero en sentido amplio incluye los ahorros en los bancos. Pero como el Banco Central, como institución rectora de la política monetaria en la República Dominicana, interviene el mercado monetario de nuestro país de tal forma que a través de dichos instrumentos pueda influir en la cantidad de dinero en circulación y en las reservas que tienen los bancos en sus operaciones diarias. Los instrumentos que el Banco Central aplica son los siguientes. Las operaciones de mercado abierto. Cuando hablamos de operaciones de mercado abierto, hablamos de compra y venta de bonos del gobierno por el Banco Central. El Banco Central, cuando tiene la necesidad de recoger circulante, es decir, imaginemos que existe en estos momentos una presión inflacionaria sobre la economía, es decir, están de manera gradual y permanente los precios creciendo. ¿Qué tipo de operación puede hacer nuestro Banco Central para reducir esos niveles de inflación que se están verificando en aumento en un periodo determinado? Puede tomar la siguiente acción a través de las operaciones de mercado abierto. Compra bonos, o sea, vende bonos, mejor dicho, es decir, vende un activo financiero y recibe dinero líquido del inversionista de ese instrumento financiero, que es un bono, con la esperanza de que quien compre ese bono deposite sus recursos líquidos a una tasa de interés lo bastante, vamos a decir, atractiva, que haga que esas empresas o esos ahorrantes o inversionistas financieros directos, personas físicas, lo adquieran y en un futuro reciban una paga por los intereses que devengue ese instrumento más el pago del principal. Imagínense que ese bono usted lo adquirió en 100,000 pesos. Al cabo de un tiempo, y de acuerdo a las condiciones del bono, si es un bono a 10 años, a 5 años, el Banco Central, si es a 10 años, le va a pagar en esos 10 años que al cabo de esos 10 años, el pago del principal, es decir, los 100,000 que usted contrató hace 10 años atrás, más
el pago de los intereses, que puede ser de un 8, de un 10%, dependiendo cuál sea realmente el contrato establecido. Y un bono es un papel, es una promesa futuro, pero es un instrumento que le puede servir a los ahorrantes depositar valor a futuro y recibir una paga, es decir, unos intereses en el tiempo mucho más elevado que si usted lo tiene en una cuenta de ahorro en cualquier entidad bancaria. Ese es el atractivo. Ahora, usted no puede disponer de un bono en un año ni en 2 años. Tienes que esperar el tiempo por el cual se estableció el contrato de venta de ese bono. Entonces el Banco Central retira liquidez, ya sea en monedas de billete en circulación o un depósito a la vista que usted tenga en un banco, retirando reservas. Y eso reduce, ¿qué reduce? La cantidad de dinero en la economía, es decir, reduce la masa monetaria y esto le quita presión al consumo y a la venta y compra de bienes y servicios, que es lo que hace que aumenten los precios. O sea, los precios aumentan porque hay una compra, una demanda desmedida de bienes y servicios que hace que estos aumenten. Entonces, esta es una forma que utiliza el Banco Central para quitarle presión a la inflación. Y lo contrario, como está pasando ahora, que hay una crisis de consumo, de demanda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que las empresas no están produciendo a su potencial, porque los hogares y otras empresas no están consumiendo los bienes y servicios que antes consumían cuando la economía estaba en su potencial. Entonces, las operaciones de mercado abierto en este caso pueden servir como un dinamizador de la economía a través de la compra de bonos. Es decir, el Banco Central te compra un bono que tú tienes ya en el mercado secundario y te paga por ese bono una cantidad superior a la que tú diste cuando lo compraste o lo contrataste. Que si se quiere es una ganancia para el inversionista financiero. Pero ¿qué busca el banco con eso? Generar liquidez, generar cuando te paga con dinero líquido o con un cheque, a que ese dinero líquido esté en disposición en la banca para que otros que tengan la intención de hacer inversiones o ampliar su negocio, aún estando en crisis, o sencillamente aquel consumidor que ha perdido su trabajo y busca apalancarse en ese préstamo, pues que lo haga a una tasa de interés mucho más baja en el mercado. Pero hay otros instrumentos que utiliza el Banco Central para incidir en la política monetaria y en la masa monetaria. Una de ellas es los préstamos que realiza esta institución directamente a los bancos. Recuerden que el Banco Central es el banco de los bancos. O sea, usted no puede hacer como individuo directamente operaciones directas con el Banco Central, que no sea a través del mercado de valores, que usted le compre un bono, pero no, hay siempre un intermediario. No puedes hacerlo directamente. Entonces, cuando las instituciones bancarias necesitan liquidez, es decir, aumentar sus reservas para que una parte de ellas pueda ser prestada al público, el Banco Central lo que hace es que manipula la tasa de interés de política monetaria. Entonces, al reducir la tasa de interés de política monetaria, lo que hace es que hace más atractivo para las entidades de intermediación financiera tomarle préstamo al Banco Central para redireccionarlo, ya sea para préstamos hipotecarios, préstamos de consumo o sencillamente para inversión de las empresas. Entonces, el Banco Central también puede disponer
de este instrumento para aumentar la cantidad de dinero en la economía. Pero al mismo tiempo, eh, el Banco Central, para evitar la presión del aumento de los precios, puede aumentar la tasa de interés, lo que hace que los préstamos sean más caros, el dinero sea más caro endeudarse. Y así le quita presión al consumo de bienes y servicios, que es lo que hace, como les dije, presionar los precios internos en la economía. Al mismo tiempo, es legal. No sé si ustedes en los diarios, en la prensa financiera, han escuchado que el Banco Central ha relajado o ha liberado recursos de su encaje legal. Pero ¿qué es el encaje legal? No son más que esa proporción o cantidad mínima de reservas que deben tener los bancos contra los depósitos. Es decir, si un banco recibe 100 pesos de depósito, el encaje legal debe determinar qué cantidad de reservas de esos depósitos un banco debe tener para hacer frente a cualquier eventualidad en sus operaciones. Y ese encaje legal puede ser de un 10%, puede ser de un 7%, dependiendo de cuál sea la coyuntura monetaria del momento. Si estamos viviendo en una situación económica adversa, es decir, un ciclo recesivo de la economía, donde la economía esté declinando, lo más saludable económicamente es que el Banco Central reduzca los requerimientos de reserva o reduzca el encaje legal a los bancos para que estos tengan más reserva para prestar. Me explico, si el banco recibe los mismos 100, los bancos comerciales reciben los mismos 100 y lo tienen en depósito, y el Banco Central tenía un encaje legal, los requerimientos de reserva mínimo de un 10%, quiere decir que tienen que dejar 10 pesos de 100 para hacer cualquier, hacer frente a retiros diarios, a otras operaciones que son muy cotidianas en los bancos. Pero si el banco dice, ok, en lugar de 10, vamos a ponértelo en 5 para que tú tengas 95 pesos que uses en reserva para seguir haciendo operaciones de préstamos y demás, que dinamice la economía. Entonces, el encaje legal es una proporción de reservas que se mantienen para hacer frente a cualquier eventualidad. Y cuando el banco libera fondos del encaje legal, es para que ese dinero que está en las bóvedas del Banco Central puedan ser utilizados para dinamizar la economía. Por último, este es uno de los instrumentos menos convencionales que utiliza el Banco Central, que es el pago de intereses sobre las reservas. Generalmente, esas reservas que tienen los bancos en el Banco Central no se le paga intereses. O sea, el Banco Central no paga intereses sobre esas reservas. Pero en algún momento puede variar esa política y decir, te voy a pagar una tasa de interés sobre esas reservas para, para incidir directamente en la cantidad de dinero. Si ese Banco Central aumenta la tasa de interés sobre esas reservas, motivará a que los bancos aumenten la cantidad de reservas en el Banco Central, lo que quita el dinero en circulación o retira masa monetaria de circulación y de las mismas y de los mismos depósitos de los bancos para que esto lo preste. Y esto sencillamente para reducir la masa monetaria. Si ustedes se pudieron dar cuenta, la cuestión común a todas estas, la cuestión común a todos estos instrumentos es que todos sirven a un mismo propósito, que va a depender
de la coyuntura económica, la coyuntura monetaria por la que esté atravesando el país en el momento. Y es que esta sirve tanto para abrir la llave de la liquidez en la economía, es decir, aumentar la cantidad de dinero en circulación, pero al mismo tiempo puede servir para cerrar la llave de la liquidez, es decir, para retirar recursos del público o recursos en circulación o en las reservas de los mismos bancos. Ese control de esa oferta monetaria, entonces en nuestro país el Banco Central utiliza estos instrumentos para sencillamente eh, dinamizar o frenar el empuje de la economía. Es como una palanca, señores. Eh, en toda este año, por ejemplo, no solamente el gobierno central está implementando medidas de política para dinamizar la economía. Por ejemplo, el Estado ha permitido cierta flexibilidad en el pago de los impuestos. Ha gastado en subsidiar a empleados y empresas que han tenido que suspender labores. Ha tenido que ir en auxilio de las familias más necesitadas de nuestro país para sostener el consumo, porque ¿qué es lo que permite realmente que la economía siga a flote? Mantener el consumo, dinamizarlo, porque el consumo es lo principal en la producción económica de un país, o es el engranaje que permite el estímulo de toda la cadena de producción de una economía, porque sin consumo no hay ventas de bienes y servicios. Si no hay ventas, no hay producción. Y si no hay producción, no hay empleo. Entonces, todo, por eso ustedes ven que todo lo que tiene que ver con la política económica, al final coincide todo en un mismo propósito, que es que se mantenga el consumo, que, que los consumidores mantengan su empleo, porque es lo que garantiza que haya un ingreso en una familia, y un ingreso implica un nivel de vida, porque la forma en que un país puede progresar, puede mantener eh, una estabilidad económica duradera y que realmente incida en el bienestar de la población, se reduce sencillamente a tener un empleo digno. Porque quien tiene un empleo tiene un ingreso garantizado. Y no solamente tener un ingreso garantizado, sino un nivel o un poder adquisitivo que garantice esa vida digna. Y, claro está, un espacio para el ocio, que es lo que todo ser humano, por lo menos, debería tener derecho. Entonces, toda esta política, en definitiva, la política monetaria, que es la que estamos viendo, y en la función de la oferta monetaria en todo esto, lo que busca es crear medios de vida. Les decía anteriormente que no solamente, exclusivamente, el Banco Central tiene la función de dinamizar los medios de pago o la creación de dinero. Los bancos juegan un rol importante en este sistema. Y entonces, ya cuando se crea lo que es la banca de reserva fraccionaria, que es la banca que todos conocemos hoy, porque la banca en sus inicios no prestaba, simplemente recibía recursos y servía como resguardo, y por eso fueron los monjes, los primeros que, o las iglesias, los primeros que comenzaron en Italia, en la Europa medieval, a experimentar con este tipo de negocio. Porque incluso la finanza era vista como una actividad económica penada, incluso éticamente, por el dogma, por la iglesia. Entonces, la usura
La usura era todo el sistema financiero, no es como ahora que dicen que usurero es lo que cobran intereses prohibitivos sobre préstamos, aprovechándose de una condición de vulnerabilidad, sino usura era ganar riqueza o dinero del mismo dinero, porque eso es lo que hace un banco. El banco genera riqueza del mismo dinero, se toma de los depósitos que tiene un conjunto de ciudadanos en sus bóvedas y se lo presta a otro que lo está buscando, con la garantía de que éste le devuelva esos recursos y que el banco entonces cobre por el uso del mismo, que es la tasa de interés. Entonces, la banca de reserva fraccionaria es la banca, lo que conocemos como la banca moderna, en donde se rebasó el el episodio primero de que la banca sencillamente recibía dinero y cuando lo iban a retirar, pues esa persona lo buscaba. Y ya, esa era la función de un banco. Pero la banca de reserva fraccionaria entendió de que se puede utilizar esos mismos depósitos para préstamos más hacia adelante. Y veremos el rol entonces que juega esta modalidad de banca en la creación de dinero. Imagínense un sistema bancario en el cual los bancos solo guardan como reserva una fracción de su depósito. Y supongamos, por ejemplo, que el First National Bank tiene una razón de reserva de de 1/10 o 10%. Esto significa que mantiene 10% de depósito en reserva y presta el resto. Entonces, visualizando esto en una cuenta T del First National Bank, en el pasivo tenemos el depósito, porque eso es un dinero que el banco debe. Entonces, ese depósito para el First National Bank es un pasivo. Es un pasivo porque no es dinero del banco. O sea, se deposita ahí, pero en algún momento quien lo deposita pues lo requerirá, ya sea una parte o la totalidad. Entonces, ¿qué sucede por el lado de los activos? Que el banco hace disposición de esos recursos depositados partiendo de que la ley o lo que establece, ¿verdad? El Banco Central como entidad que dirige el sistema monetario, que la reserva sea de un 10%. Entonces tiene que subdividir el activo, o sea, dejar 10 de reservas y 90 en préstamos. ¿Por qué los 90 en préstamos son un activo? Porque el banco va a rentabilizar ese recurso, va a recibir dinero por el uso de esos recursos en préstamos y esto van a representar un activo para el banco que lo presta. Entonces, el First National Bank todavía tiene, ya recontando toda esta operación, tiene 100 en pasivos debido a que el hecho de efectuar los préstamos no alteró la obligación del banco con sus depositarios. Pero ahora el banco tiene dos tipos de activos: los 10 pesos de reserva en su bóveda y los préstamos por 90. Estos préstamos son pasivos de las personas que los solicitaron, es decir, para el prestatario, que son activos del banco que los realizó debido a que los deudores le pagarán más adelante al banco. En total, el activo del First National Bank sigue siendo igual a su pasivo, es decir, aquí se mantiene la doble identidad contable. Supongamos, y aquí identificamos entonces lo que es el multiplicador del dinero. Como un banco
captando, o la banca Se está captando cortando, profesor, se está la cortando con la monetaria. comunicación. Sí, me escuchan. Sí, ahora mucho Se mejor. cae un poco la llamada. Bueno, vamos a ver si no. Eh, Les decía entonces que el multiplicador monetario es la cantidad de dinero que genera el sistema bancario con cada unidad monetaria. Este sistema de reserva fraccionaria permite que un préstamo se reproduzca en todo el sistema, generando dinero sin necesidad que el Banco Central emita moneda. Porque recuerden que le había indicado que el Banco Central es la institución monetaria y financiera que tiene el monopolio de la emisión monetaria. Emisión en el sentido de crear los billetes y monedas, porque si no hay una entidad que monopolice esa función tan importante en una economía, cualquier persona, cualquier entidad o cualquier banco que quiera crear dinero en el sentido de billetes y monedas, pues creará un pandemonio porque creará inflación y falsificación de moneda que al final hará depreciar el valor de la moneda y nadie querrá entonces utilizar como medio de intercambio esta unidad monetaria. Y esto, claro está, lo que hace es que arruina la capacidad de generación de riqueza porque no permite el intercambio fluido de bienes y servicios. Y como ustedes saben, que la producción se genera a través de una demanda de bienes y servicios, que se genera a través de un ingreso y que ese ingreso genera por trabajo. Y si ese trabajo depende de la producción de las empresas, entonces ahí mismo se arruina. Miren cómo hay una relación entre el mundo monetario y la economía real. Es decir, el dinero afecta a la economía real, que es la producción. Entonces, ¿cómo funciona este multiplicador monetario? Es decir, cómo la cantidad de dinero que genera el sistema bancario se reproduce partiendo de una unidad monetaria de reserva. Recuerden que en la primera explicación de la cuenta T explicaba cómo un depósito de un ahorrante se convertía entonces en un activo para el banco cuando éste destinaba 10 de reserva, que era lo que indicaba la política del encaje legal en ese momento, que era de 10%, y destinaba 90 para funciones directamente de préstamo. Imaginemos que, que el prestatario del First National Bank utiliza los 90 para comprar algo de alguien que después deposita el efectivo en el Second National Bank, en un segundo banco. ¿Cómo se registraría? Se registrarían los 90 como un depósito y entonces ese Second National Bank dejaría el 10% de 90 de depósito en reservas por el requerimiento de reserva o encaje legal del 10% y prestaría esos 81 hacia adelante. Imagínate que sucede lo mismo, que otro prestatario de estos 81 pesos recibe el pago en otro banco, en un tercero. Y este banco sigue el mismo proceso, los 10 de reserva y presta 72.90, que es el restante 90% de esos 81. Si seguimos la cadena, si el proceso continúa, cada vez que el dinero se deposita y se realiza un préstamo bancario, se crea más dinero. De 100 que fue el depósito inicial, ¿cuánto dinero se crea finalmente en una economía? Si sumamos 100, que fue el proceso, estos 100 que fue el depósito inicial,
Ahí fue que todo inició, con un depósito. Y que ese mismo depósito entonces generó el 10% de reserva y el 90% de un segundo banco se prestó, que a su vez se utilizó para encadenar con otro prestatario que lo depositó en otro banco, generando 81 después de la reserva, ¿verdad? Del 90% para depósito y 10 de reserva, quedaron 81, y todo esto sigue una cadena, y esos 100 que inicialmente se depositaron pueden convertirse en 1000, o sea, 10 veces el valor del depósito original. Recuerden que un banco puede crear dinero bancario, porque cuando tomas un préstamo, él te deposita en una cuenta, pero no te da el dinero. Es un movimiento de registro contable, simplemente. Y si tú giras ese cheque al, al vendedor del vehículo, por ejemplo, que vas a comprar, y le dices, mira, ese es mi cheque. Entonces ese cheque ¿va a dónde va? Va a otro banco, que él lo va a depositar, o sencillamente el banco lo deposita directamente en otra cuenta. ¿Se produjo alguna emisión de dinero ahí? No, no hubo circulante, no aumentó el dinero en circulación. Lo que aumentó fue la base monetaria, las reservas que utilizan los bancos y que no son manipulables por estas entidades, creando dinero bancario. Por lo tanto, el rol que juegan los bancos en un sistema monetario es muy importante, porque no solamente el Banco Central emite moneda en el sentido, sí, o sea, el Banco Central es el único que puede emitir moneda. Ahora, no es el único que puede dinamizar la cantidad o la base monetaria en circulación en una economía. Entonces, este rol del multiplicador del dinero, a través de lo que le acabé de indicar, puede jugar un rol importante en todo el sistema de dinamizar el consumo a través del sistema bancario. Por eso el Banco Central, cuando se plantea una política monetaria determinada, todo lo canaliza a través de estas instituciones, porque el banco, como les dije, no hace operaciones directas con, con el público directamente, sino que utiliza esas instituciones para operar. Les decía que hay un concepto que llamamos base monetaria. Y esta base monetaria es la que incide directamente el Banco Central. El Banco Central manipula la base monetaria, pero la masa monetaria, que es otro elemento, los bancos, como ustedes pueden ver, a través del dinero bancario, pueden influir de cierta manera sin necesidad de que emitan dinero en efectivo. Entonces, la base monetaria es el total del dinero creado por el Banco Central. Esto quiere decir que no todo el dinero en circulación, masa monetaria, es creado por el Banco Central, sino que parte de la masa monetaria es creada por el mismo sistema bancario, por el procedimiento que ya le acabé de indicar de reservas fraccionarias. Aquí tenemos lo que es una identidad, tanto del M1, M2, como el valor de la base monetaria. Y decimos que la masa monetaria 1 es igual al total de efectivo fuera de los bancos. O sea, todo lo que está fuera de los bancos, y que explicamos más adelante, más atrás, más los depósitos a la vista. Pero el M2 compone los valores del M1 más los depósitos de ahorro. Y entonces, teniendo estas dos identidades, estas dos formulaciones o composiciones de la oferta monetaria, la base monetaria es igual
al efectivo fuera de los bancos, el que está circulando en la economía, más las reservas bancarias, o sea, lo que tienen los bancos en su reserva para hacer frente a cualquier necesidad bancaria del momento, es decir, esas reservas que dejaban para hacer frente a cualquier operaciones diarias, lo que es igual a lo que es igual al mismo tiempo al dinero en circulación más las reservas requeridas que los bancos deben mantener contra sus depósitos, tanto a la vista como de ahorro, más el sobreencaje o reservas excesivas del sistema bancario. Por definición, sobreencaje es igual a reservas bancarias menos las reservas requeridas que los bancos deben mantener contra sus depósitos. Los bancos deben tener siempre una reserva. ¿Por qué? Porque puede haber una presión en el momento a retirar recursos. Entonces, si todos vamos a un mismo tiempo a buscar nuestro dinero, el banco no va a tener reservas para responder a todos los retiros que los depositantes hagan en un momento particular, o sea, de manera conjunta. O sea, las corridas bancarias, esas quiebras de los bancos se dan cuando los bancos no pueden responder a los retiros de las reservas de todos los ahorrantes. Es bastante casos de bancos que han quebrado por manejos fraudulentos, esquemas contables poco transparentes, en donde existían una doble contabilidad, una que estaba visible a las instituciones fiscalizadoras y otras que la manejaban los accionistas del banco. Eso ocurrió con el Baninter, pero en realidad ese banco no tenía las reservas suficientes, las reservas bancarias, para responder a cualquier eventualidad que sus ahorrantes quisieran en el momento. Por eso cuando se extendió el rumor de que no podían hacer, que estaba en quiebra el banco, tuvieron que, el Banco Central tuvo que ir en auxilio, como en su condición de prestamista de última instancia, para resolver a todos los ahorrantes por los depósitos que tenían en el banito. O sea, un banco central, como veremos más adelante, juega un rol, vamos a decir, muy paternal en el sistema monetario de un país. Y eso, de alguna forma, le da centralidad en todo lo que tiene que ver con la oferta monetaria y la determinación de la base monetaria, porque a través de ella es que puede dinamizar el ahorro, la inversión. El mismo gobierno también puede hacer uso de ciertas herramientas financieras, como los bonos, la compra de bonos y la venta de bonos en el mercado de valores, con respaldo del mismo Banco Central. Es decir, que todo esto tiene una conexión con toda la política fiscal del gobierno, que tiene que ver con los gastos y los impuestos y la deuda. El sistema económico es como un sistema armónico, en donde la política monetaria es primordial para mantener la estabilidad financiera de todo país. Eh, Quisiera decirles que en la próxima mañana estaré habilitando la unidad correspondiente a este tema. Le voy a indicar ciertas lecturas que deben hacer de los textos que le he dado de referencia. Vamos a ver si vamos, no sé si quizás ponga un pruebín. Vamos a prescindir de los foros, por lo menos por esta ocasión, y vamos a evaluar a través de un pruebín rápido de lectura, que serían preguntas de selección múltiple, 10 o no sé, la cantidad que sea, para ver si hay un afianzamiento del conocimiento
de lo que leyeron y de lo que hoy expuse con relación a la oferta monetaria. La próxima semana vamos a dar un primer parcial sobre los 3 temas que hasta ahora hemos expuesto, en el sentido de que cada 3 temas habrá un examen o un parcial. El parcial 2, ¿verdad? Será cada 3 temas y al final ya completando los temas del programa. Como van 3 temas con creo que es el momento apropiado para no acumular tanto contenido y que ustedes puedan estudiar con más facilidad. Cualquier pregunta, comentario sobre esta temática, estamos abiertos a escuchar, o sobre cualquier otro tema que ustedes entiendan necesario. Adelante. ¿Qué día es el prueba, profesor? El día. Siempre no, bueno, como es modalidad virtual, yo lo puedo poner, abrirlo el lunes y dejarlo la semana entera. Y ustedes se sientan cómodos, ¿verdad?, de tomar el examen. Siempre estos exámenes tienen un tiempo, ya sea 30 minutos, 40 minutos, dependiendo de la extensión y el contenido mismo del examen. Así que no vamos a decir que va a estar el martes. Ustedes lo pueden tomar tanto el martes, el miércoles, la semana que viene, ustedes lo llenan. Y tener presente que tiene un tiempo. Cuando ustedes hacen un primer intento, ya eso le va corriendo. Cuando ustedes hablan el examen, se va descontando, como un reloj que va de forma regresiva. ¿Ustedes han tomado alguna vez ese tipo de pruebas, así que son utilizando la plataforma Moodle y cogiendo examen o pruebas que son online? ¿O es la Yo sí. primera vez? Sí, en mi caso, Ah, pues, nunca he tomado examen así. Yo he tomado también. perfecto. Pero entonces ellos saben ya En mi caso, cómo es el procedimiento. primera vez. Bien. No, eso se pone en el espacio de la unidad, por ejemplo, unidad 3. Yo voy a abrir y le voy a poner una denominación, examen parcial número 1. Y ustedes le dan, como cuando ustedes van a llenar una tarea, colgar una tarea, e inmediatamente hay una opción que le va a decir empezar, y cuando ustedes empiezan ya, bueno, te van presentando las preguntas y tú vas a tener que responder en selección múltiple la opción correcta. O puede ser que yo te diga, calcúlame, qué sé yo, la reserva de un depósito que fue de tanto, y teniendo en cuenta que es un 10% o un 5%, y tú pongas el número directo, no es de que escribir, de que la reserva es tanto, porque el sistema entonces te lo va a poner malo. Tienes que poner el número. Yo voy a poner la consigna para que esté todo claro al momento de que ustedes vayan a coger el examen. Pero es para que tengan pendiente de que ya en esta primera parte vamos a tener el primer parcial. Otra pregunta, ¿qué le pareció el tema de la oferta monetaria? Sí, profesor, ha sido como más el tema que más me ha gustado. Ya. Muy Ustedes a interesante, veces, pero la diapositiva no se veía así. No sé, a mí no me oh, apareció nada más
dos primero, pues Sí, lo que pasa es que a veces ustedes tienen que fijar la pantalla. Cuando yo presente, por ejemplo, ustedes le dan a donde está, a donde yo estoy hablando, por ejemplo. Ustedes, hay como una tachuelita que le va a aparecer. Ustedes la están viendo ahí. Mira, por ejemplo, yo tengo Grady Lima. Y yo le doy ahí. Si yo la fijo, se va a quedar ahí. O sea, yo nada más voy a ver ok. lo que Grady tendrá, eh, lo que va a presentar, simplemente. Si yo la quito, vuelvo para atrás. Lo que sucede es que a veces, cuando nosotros nos fijamos eso, o le damos a otra cosa, entonces se va la presentación. Pues entonces, cuando yo empiece a hacer la presentación, ustedes le dan a la tachuela, a eso, para fijar. Ok. Bien. Entonces, como ustedes podrán ver, todo esto de la oferta monetaria en un sistema, a veces nosotros no entendemos qué es lo que hace un banco central. Vamos a verlo más detenidamente cuando nos enfoquemos ya en las funciones que hace, pero ya ustedes están viendo como adelantado que juega un rol bastante importante en todo lo que tiene que ver con la oferta monetaria, que es el dinero en circulación, los depósitos. O sea, si eso no se fiscaliza de la forma debida, si no se practica una política monetaria basada en criterios técnicos y realmente muy complicados, la estabilidad de un país se puede desmoronar sencillamente porque se va ese control que se lleva sobre la oferta monetaria. El dinero no simplemente es un papel, señores. El dinero en circulación debe servir para soportar lo que está, la producción del momento. O sea, si se emite más dinero de lo que necesita la economía, ya se crea inflación. Ya ustedes vieron a través de la teoría cuantitativa del dinero en sus distintas versiones y abordajes que la cantidad de dinero debe mantenerse eh, estable o en proporción a la capacidad productiva. Si se emite más dinero de la cuenta, hay inflación automáticamente. Y entonces la tasa de interés de las operaciones de mercado abierto a través de la compra de bonos y la venta y compra de bonos puede de alguna forma incidir en mantener la inflación controlada. Por eso es tan importante lo del Banco Central. Entonces lo dejo aquí. Prepárense para el examen la próxima semana sobre los 3 temas que hemos dado. Como actividad de esta unidad, yo voy a poner un quiz rápido para ver qué tanto han captado y también le puede servir como adelanto del examen sobre la unidad en este caso. Así que cuando yo habilite la unidad, le estaré avisando para que entonces ustedes completen las actividades. Ya ustedes saben. Nos vemos la próxima semana. Digo, la próxima semana. Profe, Sí, entonces el examen es de los 3 temas. 3 temas, sí, el parcial. Ok. Dale, gracias. Ok. Señores, buenas tardes. Igualmente. Cuídense mucho. Bye. Igualmente. Gracias, profesor, igual. Bye. Ok.